Lo mismo en el caso de la economía. Allá en los centros financieros deciden qué política económica aplicar a tabla rasa en todos los países. Eso que hicieron de imponernos las llamadas reformas estructurales. Todavía estoy esperando que nos ofrezcan disculpas. Reforma estructural en España, reforma estructural en Chile, reforma estructural en Brasil, reforma estructural en México, en todos lados. Lo mismo. ¿Qué es reforma estructural? Fíjense, hasta la deformación del término, del concepto estructural, quiere decir de fondo y en el sentido revolucionario. No, esto fue de fondo en el sentido conservador. Reforma estructural es privatizar. Reforma estructural es entregar la educación al mercado, convertir la educación en una mercancía para que estudiara el que tuviese oportunidad de hacerlo de acuerdo a su capacidad económica, cuando la educación es un derecho, no es un privilegio. Todo esto que estamos padeciendo ahora, imagínense en qué cabeza cabe dejar de impulsar la educación y ahora tener menos médicos que los que necesitamos. ¿Y cuánto significaba? Aquí lo estamos ahora expresando, 30,000 estudiantes, 10,000 millones al año. Entonces, cambiar todo eso, reforma fiscal en todos lados. O sea, la receta, ¿qué es reforma fiscal? Aumento de impuestos. Y siempre hacían las cuentas los tecnócratas. Es que este país, decían desde los organismos financieros internacionales, cobra muy poco impuesto, es poco lo que recibe la hacienda pública con relación al Producto Interno Bruto, de modo que hay que aumentar los impuestos, sin tomar en cuenta otros factores como los privilegios fiscales, aumentar el impuesto a todos menos a los de arriba. Entonces, ya no eso, trabajar más en elaborar teorías en México que nos van a ayudar mucho en esta pandemia. Yo reivindico la importancia que tiene la integración de las familias. Si ustedes ven el número de fallecidos y las edades, van a encontrar de que los más ancianitos se han protegido, a diferencia de otros lugares. Y sí, tenemos que seguir cuidándonos
entrar a una nueva etapa, como tú lo planteas, no es contradictorio. El doctor Hugo López-Gatell, que es una autoridad en la materia, esté diciendo que debemos de continuar con la sana distancia, ya cuidarnos, pero es cuidarnos como debemos de cuidarnos para no padecer de enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardíacas, la obesidad. No se trata de dar cifras, porque eso es, siempre lo he dicho, es odioso, las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Hay que procurar que nadie pierda la vida, ni un solo ser humano. Pero ¿cuántos fallecen por infartos en el país? ¿Cuántos fallecen por diabetes? Entonces, son cifras muy altas. Entonces, no solo cuidarnos para que no nos infectemos, que no nos afectemos por el coronavirus, cuidarnos para que no nos dé infartos, para que no nos dé diabetes. Y todo eso es educación para la salud, volvemos a lo mismo, lo preventivo. Esas eran enfermedades silenciosas, había así como una especie de acuerdo de silencio en algunas enfermedades y son recientes. Las enfermedades del corazón, la diabetes, se incrementaron mucho en los últimos tiempos y están muy vinculadas a la alimentación y a la falta de ejercicio y a la falta de deporte. Pero no se hablaba de eso. Todavía hasta hace poco la discusión por lo de el etiquetado, como si estuviésemos muy bien y no hiciera falta. No estoy diciendo que solo es por los productos industrializados que se tiene diabetes, no, hay también otras causas, pero también por eso. O sea, había un regateo en ese sentido. No, vuelvo a dar la cifra, 25 litros de consumo al año de bebidas azucaradas por persona, 25 litros por persona al año a nivel mundial. No voy a hablar de las marcas. En Estados Unidos, 100 litros por persona al año. En México, 150 litros por persona al año. En Chiapas, 300 litros por persona al año. ¿Qué? ¿No podemos hacer nada por eso? Claro. Y tiene que ver mucho con la orientación nutricional,
con las campañas que hagamos para informar. Me decía un especialista, porque aun cuando nuestra población es joven, los que han perdido la vida están en promedio en 60 años con el coronavirus, promedio 60 años. Pero de 40 a 60 es una cantidad considerable. Y son estas enfermedades crónicas. ¿Sí? Por eso, sí regresar a la normalidad, lo que dice Hugo, pero con cuidado.